gustaría saber si cuando el mieloma se presenta con la variante de plasmocitoma, esto significa que la enfermedad se presenta en una forma más agresiva y que la supervivencia disminuye. El que quiera. Joan, le toca. Bueno, esto no sé si se refiere, porque a veces el mieloma, que no es un mieloma en sí, se presenta como un plasmocitoma, un tumor de células plasmáticas, células del mieloma, que suele estar localizado en el hueso, y a esto se le llama mieloma o plasmocitoma solitario, porque es solo. Y esto pues tiene un buen pronóstico y si está localizado, y esto con radioterapia sola, a veces hacemos el tratamiento del mieloma, si es muy grande o tal, pero a veces con radioterapia solo incluso se puede curar, ¿no? Y yo creo que la pregunta más bien va de la persona que tiene un mieloma múltiple normal con plasmocitoma, que esto es frecuente, ¿no? Y entonces aproximadamente el 20% de las personas con mieloma tienen uno o más plasmocitomas, que así como el mieloma está confinado a médula ósea, pues a veces sale de la médula ósea y a partir de hueso hace un plasmocitoma, ya sea óseo o también en las estructuras adyacentes, ¿no? Esto es un 20% de los pacientes. Y de esto hay dos formas. Una, la que sale del hueso, que es la más frecuente. Más del 80% de los plasmocitomas salen del hueso, pues esto con el tratamiento del mieloma estándar, particularmente si se efectúa un autotrasplante, el pronóstico es el mismo que el del mieloma en general, ya sea solo con el tratamiento estándar del mieloma o haciendo también, depende de la situación, de cada caso y tal, radioterapia o no. Esto. Y luego hay plasmocitomas que salen no a partir del hueso, de la médula ósea y hueso, sino que salen a partir de la diseminación de la sangre. Los cutáneos son los más frecuentes, también pueden ser en hígado, en otras localizaciones, ¿no? Y estos son los que sí que tienen peor pronóstico y requieren un tratamiento especial. Serían como un mieloma que llamamos de alto riesgo, ¿no? Es decir, que el plasmocitoma en sí que sale del hueso no implica que el paciente tenga por eso mismo peor pronóstico. Bueno, ha llegado el doctor Lahuerta, como habéis visto, y ya se ha sentado. Hay un grupo de pacientes con mieloma. Esto es una pregunta que hicieron a raíz de escuchar una ponencia tuya, Mariví. Hay un grupo de pacientes con mieloma, me lo han preguntado exactamente así, asintomático, con un riesgo de progresión tan bajo que probablemente nunca precisarán tratamiento, según la doctora Mateos. ¿Quiénes son? O sea, un poco sí, como siempre se habla del alto riesgo y es una pregunta un poco rara. No es rara. Al final, nosotros lo que vemos y la enfermedad más relevante es el mieloma. Todos los pacientes que tienen mieloma están precedidos de una situación premaligna donde hay un continuo. Entonces, habitualmente nos centramos en los mielomas asintomáticos que están muy cerca de tener un mieloma y son en ellos en los que planteamos estudios de investigación para ver las características de sus pacientes. ¿Por qué? Porque es muy bueno identificarlos para o bien ofrecerles un tratamiento antes de que desarrollen mieloma o, fundamentalmente, participar en ensayos clínicos que retrasen el momento en el que se desarrolle el mieloma o quizás frenarlo. Pero ¿qué pasa con todos los pacientes que están antes? Tenemos la gammapatía monoclonal de significado incierto, que es, diríamos, la variante más benigna de lo que es el espectro de todas las enfermedades de las células plasmáticas. Es una enfermedad muy frecuente y el 5% de la población mayor de 50 años puede tener una gammapatía monoclonal de significado incierto. El riesgo que tienen de progresar a mieloma es muy bajo, es 1% por año, y a esos pacientes se les hace un seguimiento anual o incluso hasta
cada 2 años y no hay que hacer absolutamente nada. Dentro del grupo de mieloma smoldering separamos los de alto riesgo y hay otros grupos de pacientes con mieloma asintomático que, sin cumplir estrictamente las características de gammapatía, porque tienen un poquito más de célula plasmática o tienen un poquito más de componente monoclonal, sabemos que se parecen muchísimo a la gammapatía monoclonal y, por lo tanto, esos pacientes son como la gammapatía monoclonal, a los cuales con hacerles un seguimiento probablemente una vez al año sea suficiente y por ello esos pacientes nunca progresarán a mieloma. ¿Se pueden identificar? Se pueden identificar en el momento en el que un médico diagnostica a un paciente de un mieloma smoldering, de un mieloma asintomático. Lo siguiente que tiene que hacer es intentar estadificar, intentar evaluar cuál es el riesgo que tiene de progresar a mieloma. Y eso es relativamente sencillo hacerlo a través de los parámetros que el médico tiene una vez ha completado todas las pruebas diagnósticas. Entonces, con todos esos parámetros, el paciente que tiene una infiltración baja en las células, en la médula ósea, un componente monoclonal bajo, que el PEC-TAC es completamente normal, que las cadenas ligeras libres también están bajas, pues con todos esos parámetros puede decir: usted tiene un mieloma asintomático pero de bajo riesgo, y es prácticamente equivalente al diagnóstico de gammapatía monoclonal, y esos pacientes probablemente nunca progresen a mieloma. Vale. Bueno, yo creo que ha quedado perfecto, porque esta persona después me llamó también e insistió en el tema. La siguiente, por favor. A ver, siempre me surge una duda. ¿Un paciente que se trasplanta y recae estará en el mismo punto de partida que un no candidato a trasplante? ¿O el hecho de haberse trasplantado, aunque haya recaído, le confiere cierta inmunidad? ¿A mí? ¿A que queráis? Sí. Bueno, hombre, yo creo que una recaída en sí mismo implica un aumento del riesgo. Lo que pasa es que no es lo mismo una recaída precoz que una recaída dentro del propio tratamiento de mantenimiento, que una recaída tardía mucho tiempo después, qué sé yo, hay enfermos que recaen después de muchos años, ¿no? Y que el retratamiento en estos casos puede ser muy eficaz, e incluso, si son muy tardíos, puede darse el caso de que el tratamiento de rescate sea mejor que el que se utilizó hace 10 años en un tratamiento de inducción. Por lo tanto, es muy diversa las situaciones y depende sobre todo del tiempo a la recaída sin tratamiento, del modelo de tratamiento que haya recibido, si utilizó tratamiento o no. Es bastante complejo, pero no hay una norma definitiva que le diga que este enfermo que ha recaído ya no hay nada que hacer, de ninguna manera. Vale. Bueno, una más creo que hay, ¿no? Yo creo que han bajado un poquito la luz, Jesús. Sí. Puedes mirar ya sin los ojos cerrados. Bien, ahora está mejor. Ahora está perfecto. Ahora está bien, ¿no? Sí. Siempre se proporciona más información para los candidatos a trasplante, pero para aquellos que no lo somos, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué ensayos clínicos o estadísticas existen? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Y cuál sería nuestra mejor opción? Bueno, yo creo que... ¿Se oye? Sí. Creo que lo he dejado caer en la introducción. Hemos estado esta mañana, desde las 4 horas y pico, los miembros del grupo español, discutiendo todos los ensayos que tenemos en marcha y cuáles podrían ser las perspectivas para los ensayos futuros. Y una de las cosas que ha salido es que un paciente no candidato a trasplante hoy en día tiene alternativas terapéuticas, y tenemos, que podríamos compensar la ausencia del trasplante con esos tratamientos para proporcionarles una supervivencia muy similar a la de los pacientes que reciben un trasplante. Por tanto, un paciente que esté
bien, porque hay un problema, son los pacientes frágiles, los pacientes que han tenido un infarto de miocardio, que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva, que tienen muchas complicaciones, esos pacientes que llamamos frágiles. Pero un paciente que esté bien con 74 años, nuestro sueño y nuestra esperanza, y la realidad, es que ese paciente puede vivir y morirse al finales de los 80 perfectamente. Bueno, yo creo que ahora, si tenéis alguna pregunta, podéis levantar la mano y, por favor, vas pasando el micrófono, ¿no? Está este señor de aquí y aquel señor de allí. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta en relación con el impacto. He estado leyendo en sitios del impacto que puedan tener la medicación actual para el mieloma en el sistema cardiovascular. No he encontrado prácticamente nada, salvo en los documentos que elabora la EMA sobre la lenalidomida y similares. Entonces, esto, por favor, si nos pueden dar alguna información. Yo hablo por mí mismo, mi experiencia personal. Yo estoy ahora mismo en el ciclo 8 y desde que empecé, pues, mi corazón es una locomotora. Y entonces, sin saber por qué, de repente empieza a correr, me pongo a 140 y luego después, pues, para cuando puede. Eso ha supuesto que me está viendo el cardiólogo y al final pues estoy con beta bloqueante, que es lo que me está controlando. Muchas gracias. Bueno, hay poco de efectos secundarios, tienes razón, ¿no? Sobre el sistema cardiovascular, ¿no? De los fármacos antimieloma, ¿no? Por ejemplo, bueno, están los IMIDs, lenalidomida, talidomida, que estos pueden provocar trombosis e incluso embolismo pulmonar, y todo esto hay que hacer un tratamiento profiláctico, pero no es cardiopulmonar per se, ¿no? Luego está el otro, que es el carfilzomib, un inhibidor del proteasoma similar al Velcade, pero de otra generación, y así como el Velcade hace mucha neuropatía, pues puede hacer afectación cardiopulmonar, pero es rara, 1 o 2% de los casos, que puede ser severa y puede llegar a requerir la discontinuación del tratamiento. Y lo que hace con mayor frecuencia el carfilzomib es aumento de la tensión arterial, a veces descompensando una cardiopatía latente o subyacente o previa, y entonces hay que controlar muy bien cuando se hace carfilzomib, pues que no vaya uno sobrehidratado, etcétera, ¿no? Y mantener la tensión arterial en niveles normales, ¿no? Para no tener complicaciones cardíacas derivadas del tratamiento, ¿no? Pero sí que es cierto que cualquier fármaco, pues incluso los corticoides, pueden provocar alteraciones cardíacas. Por ejemplo, me dices que, no sé si es una fibrilación auricular o un flutter, lo que te pasa en relación con el tratamiento. Yo recuerdo, bueno, en las series están cuando la analizas bien, pero una paciente en concreto que recibía tratamiento en un ensayo clínico muy antiguo solo con dexametasona, y con el primer ciclo de dexametasona, recibiendo las dosis, presentó un flutter auricular, que significa que el corazón se pone a bombear a 160 por minuto y no bombea suficiente, presentó un síncope y tal, y entonces dijimos, hombre, esto hace muchos años, no será por el tratamiento, habrá coincidido y tal. Y entonces, de hecho, yo estaba en la consulta, era un jueves, y una doctora que estaba en el hospital de día, la doctora Rovira, me llamó y dice, oye, Joan, le ha pasado esto a esta señora. Digo, oye, esto en la consulta, lejos, haz lo que puedas. Imagínate si la vieron. Pues bueno, le dimos el segundo ciclo, pero ella le pautamos el ciclo y era en verano y se fue de vacaciones a Canarias. Y le volvió a pasar. Luego hasta me era más difícil llegar a Canarias que no al hospital de día.
Y pues en esta paciente en concreto, la simple dosis de dexametasona le provocaba un flúter. Es decir, que cualquier fármaco eventualmente puede provocar efectos inesperados, ¿no? Es decir, que los hay, pero afortunadamente son pocos. No sé si queréis añadir alguna cosa más. No sé qué fármaco estarás tomando. ¿Cuál? De todo, pues algo. Entonces. De todo, más probable que pasen cosas, sí. ¿Dara? Dara. En principio no. Bortezomib, en principio no. Prednisona, no dexametasona. ¿Te había pasado antes, dices? Sí. Bueno, la prednisona es un corticoide y la alena. Bueno, en principio con estos no tendría que pasar. Con la dexametasona, ya digo que lo he visto, sí. O sea, los fármacos de mieloma no se consideran fármacos muy cardiotóxicos, como por ejemplo son las antraciclinas, que se utilizan en los linfomas, que hay que proteger, hay que hacer un estudio cardiológico antes y después, pero lo que ha dicho el doctor Blade, cualquier fármaco, por idiosincrasia, en un corazón que tenga una predisposición le puede causar, bueno, y hay que controlarlo. Buenas tardes. La pregunta es que he leído algunos artículos científicos sobre el mieloma. Parece ser que hay un grupo pequeño de pacientes con mieloma múltiple activo, un 5 o 7%, que no presentan infiltración medular. 0 células plasmáticas monoclonales o 3% policlonales normales. Entonces, para estos pacientes, pues incluso para ellos, se sigue actuando con al diagnóstico una aspiración de médula, que está bien, se entiende que al principio hay que hacerla porque es el diagnóstico, pero después se sigue haciendo en los controles y finalmente para diagnosticar lo que ha pasado después de un trasplante, ¿no? Si ha ido bien o no. Claro, estos pacientes en general, otros enfermos, no tienen células plasmáticas en la médula. Entonces, lo que se llama el aspirado, pues no es muy útil, es muy agresivo y su utilidad pues es relativa porque también es muy local, ¿no? Depende de dónde pinche, de un sitio u otro. Entonces, el doctor San Miguel acaba de decir en la introducción que hoy en día en España, de hecho el Grupo Español presentó hace un par de años una importante ponencia en el Congreso Americano de Hematología, donde se decía que ya se podía diagnosticar la enfermedad mínima residual a través de sangre periférica. En mi hospital yo he preguntado si eso lo pueden hacer, me han dicho que ellos no lo pueden hacer, aunque en Pamplona, Salamanca y Madrid se puede hacer. Entonces, la pregunta en concreto es la siguiente. ¿Hay algún plan por parte del Grupo Español de Mieloma Múltiple para, de alguna manera, hacer posible, como ya se hace con los proyectos Amadeus y CABEX, de que los pacientes puedan llevar muestras de sangre periférica a estos 3 hospitales de referencia y se les pueda sacar esa enfermedad mínima residual a través del estudio de las células plasmáticas circulantes que casi todos los pacientes con mieloma múltiple tenemos? Gracias. Bueno, yo puedo empezar a comentar. Estos mielomas, donde no ves células plasmáticas en la médula ósea, suelen ser mielomas poliostóticos, porque la plasmática tiene que estar en algún lado, ¿no? Porque si no, no habría componente monoclonal, no habría enfermedad. Entonces, pues pueden estar en enfermedad extramedular o enfermedad ósea, que luego cuando pase a la médula ósea, pero ósea confinada a regiones muy localizadas. Entonces, en estos pacientes sí que hemos visto que hay formas alternativas de seguirles. Por un lado, mediante el estudio de imagen, porque suelen tener, insisto, afectación ósea y hay que hacer pues, un P de seguimiento. Y segundo, pues como bien ha señalado, existen pruebas alternativas que estamos desarrollando, como son no solo las células circulantes, sino también la espectrometría de masas para seguir el componente monoclonal
a niveles mucho más sensibles que la inmunofijación. Y la idea es que, igual que se ha hecho con el CABEX y el Amadeus, que bien ha señalado, es poner al servicio de todos los hospitales de España el poder enviar esas muestras a los centros de referencia. Bueno, es decir, que nosotros ya estamos recibiendo de algunos centros para hacer estos estudios, y yo creo que en Salamanca y en el 12 también se están recibiendo. Es cuestión de que los médicos del centro se pongan en contacto con nosotros. Y se necesitan un poquito más de datos de todos los ensayos clínicos en los que los estamos haciendo ahora para que eso se consolide realmente como estándar y entonces ya se mandaría de una manera más generalizada. Obviamente el implantar algo nuevo siempre requiere que esté todo bien consolidado. Bueno, me veréis que estoy ahí cuchicheando, pero es que falta el doctor Paiva y falta la doctora Calasanz, ¿no? Y estoy un poco organizando qué pasó. Pero tenemos hasta las 4:30. Sí, sí, Vamos sí, bien. pero no, que es explicar, o sea, que como estaba ahí hablando en bajo. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí, hasta las 4:30. Quisiera saber que habiendo recaído en la enfermedad, no me tratan en el hospital, o sea, me dicen que el componente monoclonal tiene que estar a 5. A ver si es por protocolo del hospital o... Porque si cuanto antes se tiene que tratar la enfermedad, pues me crea esa duda. Sí. ¿Cuál? Responde vosotros. Claro, no hay una respuesta correcta a la pregunta de tratar en el momento en el que se produce una recaída, aunque tenga un componente monoclonal muy bajo y no presente ninguna sintomatología relacionada con el mieloma. Si nos vamos a las guías más estrictas del Grupo Internacional de Mieloma, fíjese que dice que no hay que tratar hasta que no aparezca otro síntoma, es decir, hasta que no vuelva a tener anemia o insuficiencia renal. Y probablemente entre tratar en el momento en el que se ve el componente monoclonal y esperar hasta que se produzca una fractura o una insuficiencia renal, pues probablemente sean dos extremos muy, muy diferentes. Y en el medio quizás esté la virtud. Probablemente en su caso la recaída sea muy indolente, tenga un componente monoclonal muy bajito y con el condicionante de que si fuera a participar en un ensayo clínico, realmente se requiere en la mayoría de los ensayos que la enfermedad sea medible, lo cual quiere decir que el componente monoclonal tenga que ser superior a 5 gramos litro o 0,5 gramos decilitro. Pero, un poco para que se quede tranquila, el grupo del doctor Bladé hace ya bastantes años publicó un poco cuál era el patrón de la enfermedad en los pacientes en el momento de la recaída y vieron que el patrón era bastante parecido al momento del diagnóstico. Eso quería decir que cuando en el momento del diagnóstico uno tiene un mieloma ISS1, es decir, un mieloma en los estadios más iniciales, que no tiene insuficiencia renal, que no tiene mucha lesión ósea, muchos, corrígeme, solo tenían anemia. En esos pacientes, en el momento en el que se produce la recaída, esa reaparición del componente monoclonal, uno puede esperar, porque probablemente la recaída vaya a seguir el mismo patrón que en el momento del diagnóstico y entonces haciendo un seguimiento no la van a dejar que vuelva otra vez a tener un síntoma grave. En cambio, si en el momento del diagnóstico ha sido un mieloma con muchísima enfermedad, con muchas lesiones líticas, con insuficiencia renal, no hay ninguna duda que tan pronto se vea la recaída hay que tratar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a intentar evitar es que el paciente vuelva a desarrollar otra vez el mismo evento. Bueno, veo que se acuerda muy bien la doctora Sí, Mateos, porque ¿no? es muy interesante. Del trabajo y ¿no? ayuda. De que por regla general, simplemente por reaparición de la proteína y tal, sobre todo si está por debajo de 5 gramos por litro, pues no lo tratamos. Incluso algunos les llamamos lentamente progresivos, porque durante los meses que los vas viendo, la proteína sube muy despacio, también había sido más indolente en el momento del diagnóstico y estás
más tranquilo, muy tranquilo, no tratándolo, y es lo más conveniente para el paciente, ¿no? Es lentamente progresivo, slowly evolving, que le llamamos, y entonces, pero hay que considerar, como decía la doctora Mateos, cada caso y la evolución, cómo ha sido la presentación, cómo ha sido la respuesta al tratamiento, qué forma de recaída va presentando, e intentar adelantarse a que no nos encontremos con fracturas, insuficiencia renal o cualquier problema de este tipo, ¿eh? Incluso la propia cinética del componente monoclonal a lo largo de los meses. Muchas veces, al principio, la primera vez que se ve el componente monoclonal de una recaída, pues puede ser alarmante para el paciente, pero incluso también para el médico. Como la relación médico-paciente siempre está basada en la confianza, vamos a esperar. Y si evaluamos en un mes y sigue exactamente igual, y otro mes y sigue exactamente igual, y otro mes y sigue exactamente igual, pues eso nos pone ya en el contexto de que probablemente tenga un comportamiento muy indolente. Y si no fuera el caso, lo vamos a ver, porque en 4 semanas, si ves que el componente monoclonal se ha duplicado, es muy raro que no te dé tiempo a intervenir de manera precoz. Y lo que es más importante desde mi punto de vista, y yo creo que para el paciente también, tratar en la recaída antes de que el paciente vuelva a tener otro síntoma. La anemia es la menos, como quien dice, relevante porque se recupera, pero si somos capaces de tratar y evitar que el paciente tenga una nueva lesión ósea, tenga insuficiencia renal, pues yo creo que merece la pena y por supuesto es algo en lo que se está haciendo. ¿Qué criterio o protocolo seguir los hematólogos para aplicar en un paciente que ha tenido ya varias recaídas? El CAR-T, tengo entendido que es a partir de la 4ª o 5ª línea, pero ¿se considera ya la primera línea el momento en que enferma o tiene que haber 4 recaídas? O tengo esa duda. ¿Joan, quieres? No, yo ya no aplico el CAR-T porque ya estoy jubilado. Yo creo que mejor No, vamos a ver. O tú mismo. El tratamiento con CAR-T es una revolución. Algunos pacientes piensan que es el Holy Grail lo que va a solucionar todo. No. Sabemos que siguen recayendo después de los CAR-Ts, aunque puede haber una fracción de pacientes que se curan. Y hasta ahora se había utilizado en líneas muy avanzadas y se requiere que sean triple refractarios, triple expuestos a anti-CD38, a inmunomoduladores y a inhibidores de proteasoma. Pero esto está evolucionando y estamos pasándolo cada vez a líneas más precoces e incluso se está investigando CAR-Ts en primera línea, en nuevo paciente de nuevo diagnóstico. Por tanto, por esto, cuando lo decía al comienzo, es que no sabemos cómo va a ser para dentro de 10 años. Los pacientes van a recibir CAR-T en primera línea, seguro. Esta mañana, en la discusión, se planteaba en el ensayo de nuevo diagnóstico del Grupo Español que pudieran entrar los CAR-Ts en muchas de las situaciones. Ser el representante del paciente siempre es complicado por si no has entendido exactamente lo que quiere, que es mi caso. La paciente es mi esposa, que no ha podido asistir. Y nos encontramos en una situación en que teníamos 7 puntos de componente monoclonal después de 7 u 8 meses de tratamiento, del primer tratamiento. Después del trasplante fallido pasamos a 17 puntos en el componente monoclonal. Y luego el tratamiento con lena de mantenimiento pues va bajando muy despacito, 1 punto, 2, medio. Hay alguna infección que hace parar el tratamiento, 5 días, 6 días, sube 3 o 4 puntos y vuelve a bajar, y esto llevamos así pues unos 24 meses. Mi esposa está preocupada porque ahora está en un 12%, en 12 puntos de componente monoclonal, y ella se pregunta si eso va a seguir bajando hasta llegar al 0
o en cualquier momento, cuando hablamos de recaída, ¿qué estamos diciendo? ¿Que le saltará del 12 al 20 o al 30? No sé si la pregunta lo he explicado muy bien. Juanjo, ¿quieres? No entendí bien la pregunta, parece que sí. Es un paciente que respondió a trasplante, pero que le queda un componente monoclonal, que está bajo mantenimiento con ese componente monoclonal y que, bueno, pues a veces por infecciones tiene que... Que hay pequeñas variaciones. ¿Cómo? No respondió a trasplante, pero bajó el componente, ¿no? Después se volvió a hacer la analítica, estaba en 17, había subido 10 puntos más. A partir de ahí ha ido bajando siempre que no ha habido infecciones. Cuando ha habido alguna infección le ha subido 2, 3 puntos, porque ha estado 5 o 6 días sin el tratamiento de la lidomida. La duda que creo que tenemos es cuando dice 17 puntos, no sabemos, será 0,7 gramos decilitro. ¿Lenalidomida sola o lenalidomida y dexametasona? Al principio, antes del trasplante, era la lena, la dexametasona y el bortezomib. Bueno, yo creo que Juanjo fundamentalmente ¿Y ahora es lena de mantenimiento? Eso es lo que lleva ahora, lena de mantenimiento. Yo creo que, Juanjo, que fundamentalmente lo que quieren saber es bueno, esas pequeñas oscilaciones que hay durante el mantenimiento con lena. Yo creo que no son lo que usted cuenta, son variaciones no significativas en función de alguna complicación, de algún tratamiento, pero que no tienen significado clínico y por lo tanto si se normaliza después de la complicación, pues no pasa nada, o sea, ya está. Estable dentro del hecho de que parece que no va a llegar nunca al cero, eso está claro. Primero, hay cierta variabilidad de las técnicas que implican que las concentraciones no sean exactas de un momento o al día siguiente o por la mañana. También las complicaciones podrían producir incluso cierta reactancia de las paraproteínas normales, yo qué sé. Pero lo que usted cuenta es una enfermedad estable. Gracias. Con el mantenimiento tiene que pensar que el mantenimiento le está manteniendo esa enfermedad, con lo cual quizás no llegue a cero con el mantenimiento, porque el concepto del mantenimiento es mantener. Es cierto que le mantiene un componente monoclonal, pues como usted dice, de 12 puntos, que será 1.2, pero tiene que seguir y esperar. Sí, porque no sé si lo sabe o lo recuerda, pero cuando se diagnosticó la enfermedad, antes del tratamiento con bortezomib, lena, dexa, ¿a cuánto estaba de componente monoclonal? 30-35. Bueno. 30-35. Entonces está en lo que llamamos respuesta parcial, que la hizo pre-trasplante, porque fue a trasplante con 7, ¿no? Bajó de 30 a 35 a 7, una respuesta parcial. Y luego, esta paciente no ha respondido en absoluto al trasplante. De hecho, durante el trasplante, hasta que empezó el mantenimiento, le subió de 7 a 17, que es una subida un poquito significativa. Y tienen que saber que un 25% de los pacientes que son sometidos a trasplante con la dosis alta de melphalan no responden en absoluto al trasplante. No son sensibles al melphalan y se quedan igual o incluso progresan porque el trasplante no les ha hecho nada. Esto no lo podemos saber antes del trasplante, si no ya no lo haríamos, ¿no? Y después lo estándar después del trasplante es el mantenimiento y como decimos todos aquí, pues está estable con pequeñas oscilaciones que no son de una gran significación, por tanto el tratamiento es correcto, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias. Nos dais mucha esperanza y nos dais vida y creo que eso es de agradecer. Mi pregunta es, creo que sencilla, es acerca del tratamiento de mantenimiento cuando existe intolerancia a lenalidomida. ¿Qué opciones hay? ¿Cuánto tiempo deberemos mantenerlo? Si hay, bueno, estudios o hay posibilidad de trabajos con, o sea, de pertenecer a algún ensayo clínico, no lo sé. Gracias.
hablado mucho vosotros. Si hay intolerancia, el grado de intolerancia define la necesidad de tener el tratamiento o no. Si la intolerancia se resuelve reduciendo la dosis de mantenimiento, probablemente sea suficiente para mantenerlo. En otro caso, si hay que sustituir lenalidomida, yo no sabría decir en este momento cuál sería la alternativa. Es que no hay nada aprobado. Por eso. Ese es el único tratamiento establecido, ¿no? La lenalidomida. Se suele usar bortezomib, que bueno, el grupo español tiene experiencia en el uso de bortezomib de mantenimiento. Se puede poner bortezomib cada 15 días por 2 años. Y ahora, muy recientemente, se han comunicado un estudio con unos datos de daratumumab en mantenimiento, en monoterapia, que para mí en ese estudio tiene muchos condicionantes, pero como mensaje para su pregunta, cabría la posibilidad de utilizar daratumumab en monoterapia en aquellos pacientes en los que no toleren bien la lenalidomida. Los resultados que han dado son positivos frente a una rama que no lleva ningún mantenimiento, pero para posicionar o para que el paciente no se quede sin mantenimiento sería otra posibilidad. Sí, pero este cuidado que no pongamos en compromiso al médico que lleva al paciente, porque el daratumumab no está aprobado. Esto es un estudio. Ni tampoco el bortezomib. Lo que pasa es que para pacientes cuando tienen intolerancia a la lenalidomida son posibilidades. En algunos centros, lo que sí que les han, bueno, pues como se sigue pensando que los inmunomoduladores son muy útiles, nosotros utilizamos la talidomida en el pasado en mantenimiento, y ahora la pomalidomida en Estados Unidos están utilizando bastante, entonces en algunos centros les permiten cambiar de inmunomodulador, pero es excepcional y como dice el doctor Blade, no vamos a poner en compromiso porque a lo mejor llega el paciente y le dice, oye, cámbiamelo y no se lo autorizan, pero bueno, serían opciones. Nosotros lo que hacemos en esta situación es matizar la dosis de 15 a 10, de 10 a 5, menos de 5 ya no tiene sentido, y si esto no se tolera, lo dejamos sin mantenimiento y si viene una recaída le tratamos apropiadamente la recaída. Sería lo más adecuado sin tener más detalles. Exacto. Buenas tardes. Gracias por el coloquio. Quería hacer una pregunta. Hace un tiempo se veía que de la lenalidomida, que se usa mucho, solo el 20% actúa y se desechaba el 80%. Yo no sé si es que se ha mejorado en ese aspecto, en las preparaciones galénicas o combinaciones, o como es una molécula pequeña y ahora que está fuera de patente es más barata, pues igual no interesa. Una vez más no he entendido bien la pregunta. No, que solo se utiliza o se... el 80% de la lena se elimina, pero bien, o sea, entera, no es tóxica o lo que sea. Pero el 20% parece ser, por lo menos antes, era lo que realmente era activa. Un problema de esto no tengo idea. Farmacocinética. ¿Sabe una cosa? No. Que me parece que nos está metiendo un gol. No, es una pregunta. No, pero a veces las preguntas son goles. Nosotros no lo sabemos. Ya se ve que no claro, lo igual sabe se necesita dar esa dosis y que se elimine eso para que el 20% sea activo. Supongo que eso esté basado en los estudios de farmacocinética. Vale, gracias. Y muchas gracias por su trabajo, que desde luego, como ha dicho otro compañero antes, les debemos la vida. Yo quería saber que en caso de recaída después del tratamiento con CAR-T, ¿qué opciones hay? Si se está estudiando qué tratamiento sería después, si hay algún tratamiento de mantenimiento después de las CAR-T y, a ver, que no me acuerdo, y si también se ha estudiado o se está en ello, después de haber recibido un tratamiento con CAR-T, en caso de recaída, recibir otro tratamiento con CAR-T. Los que hacen CAR-T a mí no me... Bueno, depende... Gracias, no he dicho nada. Nada, gracias por la pregunta. Realmente depende un poco del momento en el que haya recibido el CAR-T, es decir, si se ha recibido en el uso
comercial aprobado ahora mismo en España, que son en pacientes que hayan recibido al menos 3 líneas de tratamiento previas y que hayan sido ya expuestos a inhibidor de proteasoma, inmunomodulador y anticuerpo monoclonal anti-CD38, recibe el CAR-T y pues oficialmente, como fármacos aprobados actualmente en España, tendríamos que ir a ver qué es lo que ha recibido antes, a qué ha sido más sensible, para rescatar o reciclar algo de lo que se haya recibido y utilizarlo como tratamiento después del CAR-T. Eso desde el punto de vista formal, básicamente porque aunque junto con la aprobación del CAR-T probablemente hayan oído, se han aprobado 2 anticuerpos monoclonales biespecíficos en España, la diana frente a la que van es la misma. Teóricamente eso no nos permitiría utilizar un anticuerpo monoclonal biespecífico frente a BCMA después de la recaída del CAR-T, pero queremos pensar que en el futuro relativamente temprano estamos esperando la aprobación aquí en España de otro anticuerpo monoclonal biespecífico que va contra otra diana diferente, que se llama la diana GPRC5D, que digo yo que parece una matrícula de coche, pero el anticuerpo monoclonal se llama talquetamab. Repito, estamos esperando que en España el Ministerio de Sanidad lo apruebe y cuando eso ocurra, para mí sería la mejor secuencia a utilizar después de un CAR-T. Hoy por hoy, si no existe, existen ensayos clínicos en España con diferentes anticuerpos monoclonales, diferentes combinaciones y probablemente sería la mejor opción para utilizar. Pero hoy por hoy, repito, el talquetamab fuera del ensayo clínico todavía no está aprobado. Sí, quizá Mariví, como me preguntaba también sobre mantenimiento después del CAR-T, no es hoy por hoy CAR-T se han concebido sin mantenimiento, sin embargo hay muchos ensayos clínicos en los cuales se está haciendo mantenimiento después del CAR-T para tratar de aumentar la eficacia. Y yo creo que es muy importante como pacientes que entiendan esto que ha señalado, doctor Mateos, de las dianas. Porque ustedes han recibido anti-CD38, daratumumab o isatuximab, muchos de ustedes. Esto es contra un antígeno que tiene la célula plasmática, CD38. Pero hay otros antígenos, BCMA, y hay CAR-Ts contra BCMA, pero va a haber CAR-Ts también contra otras dianas, contra GPRC5D. Y hay anticuerpos biespecíficos y anticuerpos conjugados frente a BCMA, pero también, como ha señalado ella, va a haber contra GPR5D. Por tanto, de nuevo, nos abre la complejidad a los médicos de cómo secuenciar mejor y quedar mejor en cada momento para optimizar los tratamientos. Y se están utilizando a veces combinadas las 2 dianas para ser más eficaces. Sí, buenas tardes. ¿Recomendarían parar el mantenimiento en un paciente de alto riesgo funcional? A ver, Juanjo. Parar el mantenimiento en alto riesgo funcional. Sí, parar el mantenimiento. No sé qué significa. Funcional. ¿Funcional es que tiene citogenética de alto riesgo? ¿O sea, en la primera línea de tratamiento o en la segunda? O que ha recaído y que le están dando respuesta mínima al tratamiento inicial. Vale. Una respuesta mínima. Una respuesta mínima de tratamiento inicial. Empiezas con mantenimiento si le pararías el mantenimiento. Yo probablemente intentaría utilizar una nueva línea de tratamiento para profundizar con un tratamiento más eficaz que la primera línea. Pero es una respuesta muy grosera, porque no sé. Pero en principio no pararían. Están haciendo con la cabeza en principio no. Pero si está en mantenimiento, es raro que hable de respuesta mínima. No confundirá con la enfermedad mínima residual. No. Perdón, fue respuesta mínima antes de los trasplantes. Será un poco la situación de la señora es decir, no respondió inicialmente bien, luego el trasplante respondió mejor, sí. Pero le han dicho que funcionalmente pues es de riesgo porque imagínate, hizo una tripleta, una cuadrupleta y no hizo una buena respuesta a la como inducción. La primera señora que hemos hablado. Entonces, yo creo que estamos especulando muchísimo. Sí. Yo, sin conocer su historia clínica, me abstengo. Es difícil, sí. Hola, buenas tardes.
Yo quería preguntar, y a la vez también, antes se ha hablado del tratamiento de mantenimiento, y yo soy una de las que, una persona que, bueno, como él, que tiene alergia a la lena, tuve una reacción hepatotóxica antes del trasplante, entonces mi hematólogo decidió que después del trasplante, que había ido bien, siguiera con un tratamiento de mantenimiento con DARA. Entonces, actualmente, una vez al mes, pues recibo una dosis subcutánea de DARA, más un bifosfonato, ese es mi tratamiento. Y yo, vamos, voy, o sea, mi reacción es buena, o sea, yo... ¿Es afortunada? Sí, sí, muy. Así es. No lo sé. Porque entonces, en muchos centros no lo hubieran podido hacer. Claro. Sí, es afortunada. No sé, la verdad es que ahora, bueno, pues escuchando la pregunta me ha surgido la duda también de cuánto tiempo se sigue pinchando el DARA. ¿Cuánto Yo tiempo creo hay que que estar con...? esa pregunta es buena, y yo el comentario que antes he hecho de DARA no lo hubiera hecho antes del verano, que es cuando hemos conocido los datos de daratumumab en mantenimiento, ¿vale? Entonces, entiendo, no es un fármaco aprobado, pero yo puedo justificar la petición de daratumumab porque el mantenimiento forma parte del estándar del tratamiento del mieloma y la lena no la pueden recibir, y tengo unos datos de un estudio que aporta el beneficio de daratumumab. En ese estudio, fíjese más aún, se da cada 8 semanas en lugar de cada 4 y se da durante un tiempo fijo, que creo que son 2 o 3 años. Ahora tengo la duda, 2 años. Con lo cual yo me restringiría a eso, porque con esos datos sabemos lo que da de sí. Más no lo sabemos, pero ya depende de lo que quiera su médico, por supuesto. No sé. Él me ha hablado de, pues eso, unos 2 años aproximadamente. Muy bien. Que a mí se me hace un mundo, pero bueno, supongo que será así. Bueno, muchas gracias.